¿No me escuchas, Celeste? Pues entonces, a ver, Teresa sí, pero tú no. Entonces tiene que ser tu dispositivo, querida Celeste Delgado, porque si nuestra invitada, perfecto, si nuestra invitada, que la tengo ahí en espera, nos escucha, tiene que ser el dispositivo del enlace. Bueno, hoy vamos a hablar aquí en la sintonía de Soluca Radio, vamos a hablar de algo que está siendo protagonista en estos últimos días. Bueno, en estos últimos días se está convirtiendo casi en eterno y aleluya, cada uno con la suya. Muy bien, perdón por lo dicho, no sé si políticamente correcto. ¿Qué tal, Celeste? Muy buena. Buenas. No sé lo que has estado diciendo porque desde que se acabó la música del Hola Don Pepito no te he oído. ¿Ah? Así que sí, he tenido que Vale. salir del programa y volver a entrar, pero ahora ya perfecto. Ahora me escuchas perfecto. Sí, Muy sí. bien. Pues aquí estamos. ¿Qué tal? No, bueno, que he querido ir poniendo un tema para adornar un poco el principio de Macaco, que se llama, bueno, Las señales del agua, más o menos, que es un tema, eh, bueno, yo soy un fan de Macaco, desde luego, pero bueno, y me acordé y digo, bueno, pues lo ponemos. Hoy estaba yo diciendo que hay una conjura de los astros en torno a todos nosotros, porque yo esta mañana he hablado con Graciela Escudero, que presenta el libro Tú sueñas con flores, que va a estar Renato, que tú lo conoces, que va a hablar de plantas, que va a hablar, en fin, bueno, todo esto. Y hoy además acabo yo de entrevistar hace unos minutitos a Juan de Benito Dorrego, que es ingeniero agrícola, es un hombre experto, ya jubilado, pero está poniendo pinturas aquí en Sanlúcar y nos ha estado hablando de los insectos, de las plagas, en fin, no sé, y a la vez que hablaba con él, bueno, me acordaba de ti, me acordaba de tu espacio y ahora todo esto lo llevamos a tu espacio de con los pies en la tierra, seguimos con la tierra mojada, como la semana pasada, y, y nos vas a hablar, bueno, nos vas a hablar. Te doy la bienvenida. ¿Qué tal, Celeste? Vamos a Bien, hablar. Gracias. Gracias, bueno, Antonio. Sí, es todo, bueno, yo siempre digo que con el medio ambiente tiene que ver pues todo. Y entonces al final hay una manera u otra de conectar aquello de lo que estemos hablando. Yo también iba a hablar sobre la presentación del libro de poesía, porque Renato me envió el enlace. No puedo ir, pero suena muy interesante. Además, dice que será una actividad interactiva. Loreto llevará pinturas, me dijo. Así que nada, yo animo a la gente que tenga tiempo que se vaya a la biblioteca y escuche y participe de esta presentación. Y bueno, la otra cosa con la que quería empezar también es la limpieza del sábado. Un informe de la limpieza que hicimos el sábado que sí tuvo lugar. Después de tantos días de lluvia, tuvimos una pequeña tregua, aunque al final nos llovió, pero la gente siguió limpiando. A partir de las 6 o por ahí, según lo previsto, empezó a llover. Pero nada, la gente siguió recogiendo basuras por allí, por la zona de las Marquesas. Fuimos 12 personas, muy poquitas en comparación con las 80 y pico de la edición anterior, porque claro, tuvimos la ayuda del grupo Scout Solis Lucu, pero bueno, lo importante es hacerlo siempre, no dejarlo. 12 personas para mí fue un éxito, así que 4 de ellas, además, esto es mayor éxito todavía, nunca habían hecho una limpieza. Era una familia de la zona de las Marquesas y nada, se nos unió con dos adultos y dos niñas. Estuvimos 90 minutos más o menos recogiendo basura y llenamos 2 contenedores, más de 2 contenedores que había por allí. Y dejamos mucha basura porque aquel sitio está fatal. Entre lo más común, evidentemente, plásticos. También encontramos muchos escombros, gente que había tirado escombros, y entre estos escombros, los escombros pueden ser medio qué, pero muchos de estos escombros contenían espuma de poliuretano, y eso es plástico, y ese plástico se degrada y es muy tóxico, así que es importante no tirar esas cosas allí. Y la otra cosa también, siempre interesante, 118 botellas de cerveza, cascos de cerveza. O sea que por allí la gente se va a hacer fiesta. Y no luego, me a digas. mí me parece muy bien que vayan a hacer fiesta, pero que, hombre, que luego se lo lleven,
que no dejen eso ahí para los vecinos, porque ahí vive gente. O sea que... ¿Qué zona en era? fin. ¿Qué zona era, Celeste? ¿Qué zona era? Es la zona de las Marquesas, está por el camino de Palmilla. El Ah, sí. camino de Palmilla, si vas desde Sanlúcar hacia Olivares, queda a la derecha, es ya al Sí, final del pueblo, ¿no? sí, Entonces, sí. un poco, hay muchos solares que todavía no están construidos y, claro, la gente aprovecha y tira allí de todo. Sí. Cualquier cosa lo convierten en una escombrera, desde luego, ¿eh? Sí. En fin, bueno, pues ese es tu informe mensual de la limpieza que vais haciendo. Es verdad que últimamente es que el tiempo no acompaña Claro. y demás, y cuesta, pero vamos a Pero ver. bueno, es cuestión de seguir con el movimiento. Y tú sabes que yo pienso que esto es un movimiento y una Sí, sí, cosa que se nos ha ocurrido esta mañana o ayer, ahora ya no me acuerdo, es elevar una petición al defensor del pueblo a nivel del Aljarafe ajá, para que nos defienda de esta existencia inevitable de los plásticos y de la basura por todo el Aljarafe que no podemos evitar. O sea, hay que gestionar, no me gusta la expresión gestionar los residuos, porque en realidad no deberíamos generar residuos, pero bueno, ya que tenemos estos residuos, hay que gestionarlos de manera que no se ponga en peligro nuestra propia existencia, ¿no? Nuestra propia salud, y es que es inevitable. Entonces, un primer paso tiene que ser gestionar todo lo que hay por ahí tirado, aparte de lo que se tira en los contenedores y tal, retirarlo, hay que retirarlo del medio ambiente, porque están las cunetas, las calles, está todo de lleno plástico. de plástico. Y el plástico somos nosotros, estamos llenos de plástico. Yo Así que... totalmente de acuerdo. De todas maneras, Celeste, te tengo que comentar que esto pasa como con todo. Hay que ser muy machacones, como tú estás diciendo con el tema de la limpieza, pero también muy machacón en los mensajes que se van dejando a través de los medios, que para eso estamos, o deberíamos de hacer algo en ese sentido. Y bueno, no es sentirnos orgullosos, pero sí es verdad que a través de este programa que esta temporada que estamos poniendo en marcha contigo y de los programas que hacemos, tengo que comentar que mientras que haya alguna persona que te escuche y que se conciencie, incluso en un momento determinado, que con lo que tú expones en cada espacio de Con los pies en la tierra a través de la radio, en los podcasts y demás, y pueda tener dudas, pues luego lo escucha y a través de esa cuestión lo puede rebuscar, lo puede bucear. Y es lo que me ha pasado con un matrimonio que yo desconocía que nos escuchaba, que son conocidos de aquí de Sanlúcar, Alberto y Carmen, que el otro día me los encontré y hicieron referencia a estos mensajes que mandas tú últimamente de los plásticos. Eh, lo escucha ella, pero luego ya a las horas en que están los en casa con la familia y tal, suelen poner el podcast de iVox, de tu espacio, y se quedaron, sobre todo él, que escuchó el podcast, se quedó suficientemente, con mucha alarma, ¿no? Y a partir de ahí se han metido entre ceja y ceja también a sus hijos el que cada vez que vayan a comprar, intentar no comprar nada que venga en plástico. Te lo Genial, prometo que esto de verdad. me ocurrió. Y mira, pues Alberto y Carmen, pero lo mismo está también Pepito el de la esquina y Juana la que nos escucha en Valencia por internet, ¿no? Yo que sé, que el mensaje hay que seguir dándole a la tecla, Celeste. Claro, claro, claro. Es que hay mucho que no conocemos, ¿no? Y que damos por asumido y a mí me parecen muchas cosas muy obvias y yo por eso muchas veces no digo las cosas, pero ahora ya me estoy dando cuenta de que aunque me repita, da igual porque igual hay alguien que no lo ha oído antes y que esa persona se lo puede transmitir a otra persona. Somos como nódulos de información que tenemos muchos contactos con nuestras redes. Así que nada. Por cierto, alguien me preguntaste hace algunos programas que si alguien me había reconocido por la calle y ya ocurrió el otro día, no por la calle, en la veterinaria, pero me dice, tú eres Celeste, ¿no? La de la radio y María Blanca. Así que ya ha ocurrido. Vale. Bueno, Bueno, hoy voy a dar 4 noticias súper rápidas y luego ya pasamos al tema del agua porque tenemos una invitada especial, una amiga, una buena amiga mía, que además es experta, sí, plásticos no, evidentemente. Así que bueno, a ver, voy con las noticias un poco, me imagino que ya la gente lo habrá oído, un poco de malísima a medio buena.
La malísima, me imagino que ya la gente ha oído que Greenpeace ha perdido el juicio este que le habían puesto la compañía de carburantes fósiles Energy Transfer. Tiene que pagar 300 millones de dólares por difamación y por incitación a la protesta, ¿no? Entonces, esto todavía, por supuesto, se apelará, que no ha llegado al fin, ¿no? Pero esto es un jarro de agua fría para la libertad de expresión en Estados Unidos, donde cada vez hay menos y, evidentemente, el efecto que tiene todo lo que pasa en Estados Unidos se hace notar en todo el planeta, ¿no? Entonces, esto es algo preocupante bueno, que se veía venir, pero lo que pasa es que el CEO de esta compañía es uno de los mayores donantes de Donald Trump. Entonces, bueno, pues si compran el poder, pues ¿qué nos vamos a esperar, no? En fin, esa es la primera noticia malísima. Otra potencialmente mala, la semana pasada hablé sobre el hecho de que España no había seguido a la Unión Europea para sacar el lobo del listado de especies protegidas. Bueno, pues ahora resulta, hoy hay en el Congreso se vota la ley de desperdicios alimentarios y resulta que el PP quiere aprovechar para sacar al lobo de su protección, ¿no? Yo espero que esto no ocurra, porque, bueno, ya lo hablamos la semana pasada, no necesitamos el lobo, necesitamos el lince, necesitamos los osos, todas estas especies tienen su lugar en la cadena de la vida, así que espero que no tenga éxito. Seguimos, noticia moderada. Esta no es exactamente buena, pero bueno, tampoco es exactamente mala. Llegan los corredores verdes para camiones eléctricos a las autopistas europeas. Es decir, se van a plantar, se van a poner estaciones de recarga para los camiones eléctricos. Esto es bueno porque, bueno, se contamina menos, evidentemente. Todo lo que sea un vehículo eléctrico contamina menos. Lo que pasa es que no es la opción adecuada. Mejor sería el transporte por tren, evidentemente, o mejor sería el concentrarse en una economía local y no tener que llevar las cosas de un lado a otro. Pero bueno, esto vamos a darle el aspecto positivo que tiene. Y ya la última, que es buena, más o menos. A ver, es buena. Las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, han bajado a los niveles más bajos desde 1872 en Gran Bretaña. Esto es increíble. Por primera vez, han llegado a los niveles más bajos desde 1872. Y esto se debe a que, bueno, que ya no están usando carbón para su industria pesada. De hecho, el año pasado, creo que fue, cerró la última central eléctrica que usaba carbón. También hay más vehículos eléctricos, la otra cosa que es medio buena. Y entonces ha disminuido la demanda, también ha disminuido la demanda de energía porque las temperaturas son más altas, lo cual tampoco es necesariamente bueno, pero en fin, hay que buscarle algo positivo a la vida. Las emisiones de CO2 en Gran Bretaña por debajo de los niveles de 1872, así que esas son las noticias que he traído. Hay miles y miles y miles, pero bueno. Sí, es verdad. Hay muchísimas noticias. Habría que hacer un noticiero, como está haciendo Marea Blanca en el tema sanitario, que nos ha llegado, que lo hemos puesto, que lo hemos publicado. Pero podríamos hacer un informativo de noticias, que hay muchísimas. Sí, hay muchísimas noticias. Es una detrás de otra, es increíble. Bueno, y ahora ya vamos a pasar al tema del día, que está relacionado con el agua. Y subimos a nuestra amiga, mi amiga Teresa García Azcárate. Hola, Teresa. Hola, ¿me oís? Sí, gracias por acompañarnos. Hola. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues voy a presentar a Teresa y luego lo que hacemos es que, si queréis, os cuento una serie de cosas así en general. Teresa, tú interviene cuando quieras, pero hemos pensado que lo bueno sería pasar de las cosas globales que tengo que comentar a luego ya Teresa va a contarnos un poco de su experiencia a nivel local aquí en Andalucía. Y bueno, cualquier pregunta que surja, si hay alguien que tiene alguna pregunta por Facebook o por WhatsApp o lo que sea, pues también, porque, a ver, el agua es súper importante. Primero presento a Teresa, para que sepamos quién es. Aparte de amiga mía,
muy, muy querida. Eso es lo primero. Eso es lo primero y más importante. Más importante. Ingeniera agrónoma, doctora en economía agraria, que terminó su vida profesional como funcionaria en la Junta de Andalucía en la Agencia Andaluza del Agua. Luego, Secretaría General de Agua en la Consejería de Medio Ambiente, donde aprendió todo lo que sabe sobre el agua y su gestión. ¿He dejado algo fuera, algo importante que quieras añadir, Teresa? Bueno, en lo que concierne al tema que vamos a tratar hoy, yo creo que has dicho lo fundamental. Bueno, que estoy jubilada, por lo tanto, ya no estoy tan al tanto, ni mucho menos, pero bueno. Pero sabes más sabes más que la persona media, ¿no? Acerca de Yo estos creo que temas. todavía sí, creo que todavía sí. Muy bien. Bueno, pues antes de entrar en el tema de rigor, quiero mencionar dos cosas. Sabéis siempre que me gusta mucho hablar de la ONU y aunque sea una institución ineficaz, yo confío en que en algún momento se le dé el valor y la capacidad que necesita, porque vamos a necesitar organizaciones internacionales para poner coto a los desmanes que hemos soltado sobre el planeta, porque uno a uno no vamos a cambiar nada. Necesitamos acuerdos internacionales de todos los países. Bueno, pues resulta que mañana, 21 de marzo, es el primer Día Mundial de los Glaciares. Lo ha declarado la ONU y este año, 2025, lo ha declarado Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, porque estamos a punto de perderlo y estamos a punto de desatar un gran desastre sobre el planeta si perdemos los glaciares. Bueno, se están perdiendo, evidentemente, de todas maneras, pero lo que podemos hacer es intentar mitigarlo. Y, en fin, la ONU dice, por si alguien no se ha enterado, 3 mensajes importantes. Los glaciares se derriten más rápido que nunca. Este proceso amenaza con provocar gran devastación, crecidas, sequías, deslizamiento de tierra, ya nos lo podemos imaginar. Y otra idea muy importante, conservar los glaciares es una estrategia de supervivencia. Tenemos que intentar conseguirlo. Y eso no lo podemos conseguir en los países donde hay glaciares, lo tenemos que conseguir entre todos, teniendo políticas que sirvan y que sean efectivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y también para gestionar el agua del deshielo. Así que nada, primer Día Mundial de los Glaciares mañana y primer año de la protección o el año en que tenemos que proteger los glaciares. Pero pasado mañana, el día 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua, que es algo muy interesante, ya que estamos este mes lo tenemos. Yo creo que no ha llovido un día, ¿no? Aquí, o 2 días. No, yo ya no he perdido la cuenta, pero me da la impresión de que ha llovido todos los días del mes de marzo. Y otra cosa que quiero mencionar para mañana, o no para mañana, para el sábado, hay una concentración organizada de Ecologistas en Acción y Greenpeace a las 12 en el Muelle de la Sal en Sevilla contra los vertidos mineros al Guadalquivir. Ellos lo convocan como parte de su actuación del Día Mundial del Agua, pero aparte de eso llevan mucho tiempo peleando para que no se viertan más vertidos tóxicos al Guadalquivir, que bueno. Vale, bueno, pues a ver, no sé, yo no sé si vosotros recordáis o si vosotros os dijeron cuando erais pequeños, pero a mí me decían mis maestros que las guerras futuras, cuando me enseñaban historia, iban a ser por el agua. Y porque el agua es el bien más básico que necesitamos, ¿no? Y realmente el agua está por detrás, o el acceso al agua y a otros recursos está por detrás o es la causa de muchas guerras a lo largo de la historia. Bueno, quería mencionar algunos datillos, así que a mí me parecen interesantes. El ciclo del agua dulce es uno de los 9 límites planetarios. Yo no sé si tú recuerdas, Antonio, hablé en un programa de los límites planetarios, sí, en el que hablaba de las entidades noveles, que es los plásticos, ¿no? Que es el nivel, el límite que hemos sobrepasado más, que cualquier límite planetario que sobrepasemos es un peligro para la especie humana, ¿no? Para que continúe la especie humana. Bueno, pues el ciclo del agua dulce es uno de ellos.
no está totalmente, es uno de los que mejor está, pero ya nos lo estamos cargando. Y os paso aquí unos detalles, unos datos. Yo siempre me confundo con los datos y esas cosas, voy a mirarlo aquí porque soy disléxica numérica. A ver, que a mí me sorprendió. La mayor parte del agua directamente disponible en el planeta, que se llama blue water, ¿no? Agua azul, es el agua del mar, que es un 97%. Un 2% adicional está en los casquetes polares y en los glaciares, ¿no? Un 2%. O sea, esos glaciares que estamos intentando proteger. Y el resto, solo el 1% del agua disponible es agua dulce. O sea, de todo el agua disponible azul, el 1% es agua dulce, que es la que necesitamos nosotros, evidentemente. Y esta agua, gracias a la acción humana, o por culpa de la acción humana, está cada vez más contaminada con todo lo que le estamos haciendo. Así que, bueno, pues por eso es importante proteger esto, este ciclo del agua. Pero por otro lado también tenemos el agua verde. Esa distinción no la conocía yo. El agua verde es el agua que está contenida en las plantas, ¿no? En las plantas, el suelo y la lluvia. Y bueno, hablando de lluvia, hace poco he leído un artículo que creo que también está en español, yo lo he leído en inglés, que nos aconseja que no bebamos agua de lluvia. ¿Por qué? No porque sea lluvia ácida, porque hubo un tiempo en los años 80, 90 o 70 en que la lluvia era ácida y evidentemente eso era malo, pero se controló, se redujo la cantidad de emisiones, etcétera, y se controló. El problema que tenemos ahora es el plástico, que está por todos lados. Entonces, si queremos beber agua de lluvia, tenemos que filtrarla. Pero el problema, ¿cuál es? ¿Con qué la filtramos? ¿Con otro plástico? Con otro filtro de plástico. O sea, increíble. A mí estas cosas me ponen de los nervios. Por eso me intento enfocarme en vamos a por los plásticos, vamos a retirar todos los plásticos posibles, porque de otra manera no lo vamos a conseguir hacer. Bueno, ¿qué más cosillas tenemos? A ver, plástico en la lluvia, lo he mencionado. Bueno, igual pasamos un poco a Teresa, que nos cuente su... Venga, cuéntanos, a ver. Además creo que está deseando, ¿eh? Sí, aquí quiero hablar del agua. A ver. Que va, porque estás contando cosas generales, pero muy interesante. Bueno, yo voy ayer, creo que fue ayer, sobre el tema de los glaciares, leí una noticia que me preocupó muchísimo, aunque a lo mejor la tienes en la reserva para la semana que viene, pero era que la media de temperatura mundial en todo el mundo había sobrepasado ya el 1,5 grados que se estableció como límite máximo, que no tenía que aumentar la temperatura para no llegar a una situación irreversible de colapso climático. Pues resulta que en la media mundial ya se había sobrepasado, y eso incide directamente, por supuesto, en los glaciares. Me pareció muy, muy preocupante, la verdad. Bueno, pues sobre el agua de la que hablas, pues el agua, todos sabemos que nosotros mismos somos agua en un gran porcentaje de lo que somos, ¿no? Las células y demás. El agua es fundamental para la vida, pero el agua es un bien finito y limitado, porque el agua, como tú has mencionado, el ciclo del agua, el agua no se produce, sino que se evapora, cae sobre nosotros, va a los ríos, vuelve al mar, se evapora, etcétera. Ese ciclo no hay, el agua es un bien finito, y eso es muy importante porque, como en todo, parece que nadie es consciente de que es finito, y parece que podemos crecer sin límite en el uso del agua y en el desperdicio de agua, y también la contaminación del agua, que es muy grave ya en estos momentos, de ese agua dulce que, como tú dices, es una parte muy pequeña de toda el agua que existe en el planeta, ¿no? Entonces, ese agua dulce, ese agua que es el agua de lluvia, que va a los ríos y va a los embalses y de la cual bebemos,
¿para qué se usa ese 2% que tú has mencionado, ese agua? ¿Para qué la usamos? Ese agua que almacenamos en los pantanos y que por suerte ahora, después de muchos años de sequía, que realmente si hubiéramos tenido un año más de sequía, como podía haber ocurrido, la situación hubiera sido realmente dramática, porque no teníamos ya agua para beber, ¿sí? Por suerte está lloviendo mucho, los pantanos, los embalses se están volviendo a llenar, pero eso no quiere decir que la alarma por el cambio climático, la alarma por la sequía estaba equivocada, que va. Todos los pronósticos sobre el cambio climático lo que dicen es que vamos a tener sequías cada vez más largas y cada vez más fuertes, digamos, más agudas, como hemos comprobado estos últimos años, junto con años de precipitaciones muy fuertes, muy concentradas, como ha pasado con la Dana y que esos años de lluvias fuertes, que todavía se producen, van a ser cada vez menos frecuentes y con lluvias cada vez más concentradas y por lo tanto más difíciles de gestionar, ¿no? De poder regular para que los años de sequía se compensen con los años de lluvia. Bueno, volviendo a ¿para qué usamos ese agua? Pues mucha gente no sabe que el 80% a nivel de España, de todo el estado, el 80% más o menos de toda el agua dulce, todo el agua que almacenamos para usarla, es para regar los cultivos, va dedicada directamente a la agricultura. Y solo el 20% es agua para consumo humano y otros usos como usos industriales. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en estos temas le comenté a un compañero, a uno de mis jefes, que sabía mucho más que yo en aquel momento y todavía, le decía, claro, es que se consume cada vez más agua porque nos duchamos todos los días, usamos más agua, la lavadora, etcétera. Dicen, eso no tiene ninguna importancia. Eso tiene un peso mínimo sobre el consumo del agua. Lo que es importante realmente es el regadío y lo que tenemos que controlar y tenemos que mejorar la eficiencia y tenemos que detener su crecimiento es el regadío, porque ahí es donde se va el 80% del agua que almacenamos. Y en Andalucía, en particular en la cuenca del Guadalquivir, que es el río que atraviesa toda Andalucía, es más, es casi el 90% de todo el agua que circula por los ríos y que se almacena en los envases, la que se dedica a la agricultura. Por lo tanto, si queremos gestionar bien el agua y si queremos ser capaces de, en una situación de cambio climático ya comprobada, poder seguir teniendo agua para el uso prioritario, que es el uso humano, y luego también para producir riqueza y cultivos, pues tenemos que centrarnos mucho más en a qué dedicamos el uso, para qué el agua, qué cultivos estamos regando, con qué eficiencia y hacer, como defiende ya mucha gente en Andalucía, lo que se llama un reparto social del agua, es decir, es ver qué es lo que se riega, cuánto trabajo da ese cultivo, porque hay mucha agua que se dedica a regar cultivos que podrían no regarse. Esto me recuerda, Teresa, lo que has contado acerca de ahorrar agua, ¿no? Esos mensajes que todos pensamos que son positivos y en mi opinión lo son, ¿no? O sea, yo llevo toda la vida ahorrando agua, es parte de mi cultura, podríamos decir, y voy a seguir haciéndolo, a pesar de saber que mi contribución en términos absolutos a ese ahorro de agua es negligible, ¿no? Esto me recuerda también al tema de los plásticos, el reciclaje de los plásticos, ¿no? Resulta que somos víctimas, y voy a seguir reciclando todo lo que pueda, todo lo que sé que se va a reciclar, pero sé que en realidad son estrategias de las personas que tienen la sartén por el mango o las industrias que tienen la sartén por el mango, en la que nos ponen en la carga o la responsabilidad en la ciudadanía. Tú tienes que reciclar, tú tienes que ahorrar agua,
cuando en realidad quienes están provocando todos los problemas no es la ciudadanía, sino que son estas industrias que están promoviendo un sistema que es poco eficaz, que es contaminante y que además es poco transparente. No nos enteramos, con lo cual pues nosotros seguimos haciendo nuestra vida, ¿no? Y por eso es tan difícil salir de este atolladero, ¿no? ¿Qué piensas tú? Tienes razón, las campañas para ahorrar agua son importantes y son importantes sobre todo porque nos conciencian a todos, a los niños, todo eso de cerrar el grifo cuando te lavas los dientes, etcétera. Es importante porque nos conciencia de que el agua es un recurso finito, ¿eh? Es un recurso limitado y todo lo que podamos hacer para ahorrar agua es bueno. No tiene nada de malo, pero realmente, como tú dices, se pone el foco en nosotros, en la ciudadanía, en las personas que consumimos agua para la vida, que es un bien imprescindible, pero no se habla nunca de esto otro, es decir, de que lo que hay que hacer realmente desde un punto de vista de las políticas de gestión del agua es pues racionalizar y hacer decidir realmente a qué se usa el agua, que socialmente sea lo más productivo desde el punto de vista del empleo, de la economía, etcétera. Y esto es muy interesante porque como los regantes han sido siempre los grandes consumidores de agua, la política de agua y la gestión del agua ha estado siempre en sus manos, ¿no? Eran los grandes regantes y los regantes los que mandaban, digamos, en la gestión del agua. Eso empezó a cambiar con la Directiva Marco de Agua, que se aprobó en la Unión Europea y que entró en vigor en el año 2000, y es una directiva que se negoció mucho con todos los interesados, los stakeholders que llaman los ingleses, a todos los que tienen que ver con el agua, y todos los que tienen que ver con el agua no son solo los regantes, son por supuesto los consumidores de agua, son también los que defienden la calidad, los ecologistas, que defienden que el agua y la calidad del agua y el agua como un bien medioambiental fundamental para la vida de todos los ecosistemas y de todas las especies. Y todos estos juntos estuvieron negociando mucho tiempo hasta llegar a la Directiva Marco del Agua. Y la Directiva Marco del Agua supuso un cambio importante, un punto de inflexión en la política del agua, porque consideraba el agua desde un punto de vista integral y obligaba a mantener, cuidar y recuperar la calidad del agua, o sea, tanto el agua cualitativamente, su calidad como su cantidad. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, imponía que existieran lo que se llaman caudales ecológicos, que caudales ecológicos es que en los ríos, en los cauces, siempre haya algo de agua, porque antes con los embalses se corta el agua, se acumula, y después del embalse el cauce está seco. Y ese cauce no puede estar seco porque ahí hay vida animal, plantas, etcétera. Y entonces, a partir de ese momento, se obliga en la planificación hidrológica a que se respete como, en primer lugar, un caudal ecológico, que es pequeño, pero que permite mantener la vida en los cauces y no dejarlos secos, ¿no? Bueno, pues esa directiva fue muy importante y la gestión del agua pasó a ser una cosa de medio ambiente, ¿eh? Se incluyó en Andalucía, se creó la Agencia Andaluza del Agua, y que duró muy poco tiempo, por desgracia, porque tenía una visión muy integral, y luego se integró en la Consejería de Medio Ambiente. Y lo que ahora es un poco inquietante o es bastante significativo es que ahora en Andalucía la gestión del agua se ha incluido en los cambios de estos que hace la Junta cuando hay un cambio de gobierno, los cambios de estructura de las consejerías, pues ahora la gestión del agua está en agricultura. Toda la gestión del agua, incluido la depuración del agua, que es fundamental para la calidad del agua, está metida en agricultura. Donde mandan los regantes. Yo creo que eso es un indicador un poco preocupante. O sea, el agua es como decimos, un bien
limitado, es un bien frágil al que hay que cuidar desde todos los aspectos y es un bien que tiene más usuarios y más interesados que los propios regantes, siendo estos muy importantes, por supuesto, ¿no? También la economía que se deriva del regadío es muy importante, no se trata de eso, pero hay que tener una visión más integral y más con distintos puntos de vista e intereses y todos ellos se tienen que compatibilizar. Al hilo de lo que estabas comentando sobre los ríos, traigo aquí un dato que había apuntado, es que se calcula que para el año 2030 habremos construido diques en el 93% de todos los ríos del mundo. Y esto tiene consecuencias para los ecosistemas de todos los, no solamente alrededor de los ríos, sino como ya sabemos, estamos todos conectados, con lo cual esto trae consecuencias para todo el planeta. Y bueno, en parte también vemos las inundaciones que están ocurriendo, ¿no? Cuando se talan bosques, cuando se hacen diques, se talan bosques, se pavimenta, etcétera, etcétera. El hecho de que la mayor parte de la gente viva en ciudades, por lo visto, también está relacionado con que haya mayores problemas, mayores catástrofes como las que están ocurriendo han ocurrido en Valencia. Todas las inundaciones que estamos viendo ahora. Por cierto, Sanlúcar la Mayor ha salido en las noticias internacionales. He visto gracias a las inundaciones del Guadiamar. Ha sido muy interesante. Otro datillo que tenía por aquí, porque antes has mencionado que hemos superado el 1,5. Lo que yo tengo entendido es que hemos superado ya incluso el 1,7 de media de grados de aumentado sobre grados, sí, 1,7 grados. Bueno, pues por cada grado que aumenta la temperatura, el aire retiene un 7% más de humedad, con lo cual aumenta la temperatura, aumenta la cantidad de humedad y aumenta las probabilidades de lluvia torrencial, pero no de manera estable, digamos, ¿no? Sino que todo se hace un poco caótico, ¿no? El caos climático del que yo hablo siempre. Tú me comentaste algo de las cuencas andaluzas, ¿no? Las cuencas hidrológicas. Sí, eso es interesante también. Bueno, el agua se gestiona por cuencas, ¿no? Una cuenca es el río y todos sus afluentes a un lado y a otro. Es que yo que estudiábamos de pequeño, ¿no? Los afluentes por el lado derecho y por el lado izquierdo, pues todo eso constituye una cuenca y se gestiona la cuenca, ¿no? Tradicionalmente son las confederaciones hidrográficas las que han gestionado las cuencas. Ahora con la Directiva Marco de Agua, que os digo que ha sido muy importante, se ha creado otro concepto que es la demarcación hidrográfica, que además de esa cuenca incluye también las aguas litorales, porque donde vierten los ríos, pues también tienen una influencia mutua, ¿no? Entre las aguas dulces y las aguas, toda esa milla de agua también son parte de la demarcación, digamos, el río y donde desemboca el río hasta un cierto límite es la demarcación hidrográfica. Pero bueno, tradicionalmente las cuencas y sus confederaciones hidrográficas. Entonces, en la Constitución establece que las cuencas que transcurran entera sobre un territorio de una comunidad autónoma son gestionadas por la propia comunidad autónoma. Entonces, en Andalucía, la propia Junta, ahora en la Consejería de Agricultura, a través de la Secretaría de Agua, gestiona, pues, en Huelva, el Tinto, la cuenca, Tinto y Odiel, son tres piedras, perdón, Tinto Odiel Piedras, es una cuenca hidrográfica, es una demarcación. También gestiona en una sola estructura, organismo, digamos, antes era una cuenca, un organismo de cuenca se llaman, ¿no? Todos los ríos del Mediterráneo que desembocan, lo que son ríos cortos, que nacen en Andalucía y desembocan en el Mediterráneo, se llaman las cuencas andaluzas mediterráneas, son ríos pequeños y entonces se gestionan todos en un mismo organismo de cuenca. También gestiona el Guadalete-Barbate,
la provincia de Cádiz, que son 2 ríos que también nacen y desembocan en Andalucía, pero el gran río de Andalucía, el Guadalquivir, que transcurre en un 90 y pico, 98%, 99% en Andalucía, tiene algún afluente por su orilla derecha, siguiendo el cauce desde el nacimiento hasta la desembocadura, que nace en Castilla-La Mancha y tiene algún otro afluente que nace en Extremadura. Y por esto no se gestiona en Andalucía, sino que se gestiona a nivel del Estado, porque he dicho que las cuencas que transcurren en el territorio de la comunidad se gestionan por la comunidad y en cambio las cuencas, así lo establece la Constitución, que transcurren en varias comunidades autónomas se gestionan por el Estado a través del Ministerio de Medio Ambiente, no sé cómo se llama ahora, de Transición Ecológica. Transición. ¿Y eso qué efecto práctico tiene? Hombre, eso tiene hombre, el Guadalquivir es un río andaluz, la verdad. De hecho, en el Estatuto de Autonomía, el segundo Estatuto de Autonomía, el que se aprobó creo que en el 2007, algo así, se decía que Andalucía iba a gestionar el Guadalquivir en su parte, ¿no? Pero eso fue recurrido ante el Tribunal Constitucional y entonces se transfirió la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. A mí me tocó ese proceso, estaba yo en la Agencia Andaluza del Agua y se integró la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con la Agencia Andaluza del Agua. Pasamos a trabajar ahí, nos mudamos a la Plaza de España, un sitio estupendo, porque ahí es donde está la sede de toda la administración del Estado, incluida la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Pero eso duró muy poco. Hombre, parece lógico que el Guadalquivir lo gestione Andalucía, la verdad. Todos los regadíos, todo está en Andalucía. Pero ya, como os digo, se recurrió ante el Constitucional por parte de Castilla-La Mancha y de Extremadura y ganaron, porque la verdad es que la Constitución lo dice muy claro. Ganaron y se retiró ese artículo del Estatuto de Autonomía, se tuvo que anular y volvió la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a ser parte de la Administración General del Estado y a gestionar el Guadalquivir. Bueno, no es que participa también los organismos, tienen organismos donde están las distintas administraciones representadas, etcétera, pero bueno, no deja de tener una cosa curiosa, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Antonio, te veo ahí callado. ¿Tienes alguna pregunta para Teresa? No, bueno, nos estamos quedando sin tiempo, lo que pasa Sí, que sí, ¿no? Aparte que es muy amplio, porque precisamente en unos minutos vamos a tener a la concejala, a la delegada, en directo, porque vamos a hablar precisamente de estas alertas, del aumento del caudal, del Guadiamar, en el término de Sanlúcar, que especialmente la zona de los encinares y de los ranchos del Guadiamar, en fin, parece ser, por lo menos aquí en Sanlúcar, llevamos toda la mañana que no está lloviendo y hay una cierta tranquilidad. Había unos matices hoy con Martiño, que es la borrasca que tenemos ahora mismo, y que por cierto ya sabemos cómo se va a llamar la siguiente, creo que se va a llamar Nuria. Nuria, sí. Qué bonito. Sí. Pero bueno, esta es Martiño. Hombre y otra de... una masculina, sí. otra femenina ahora ya, ¿no? Antes eran todas femeninas. Bueno, pues no, y iba a decir que hay unos matices en esta que al parecer es más de viento y es verdad que tampoco existe el riesgo de la anterior y demás. Así que vamos a hablar con la delegada, evidentemente porque estos días se ha hablado mucho de muchas alertas en todas partes, ¿no? Porque estamos hablando también de Aznalcázar, donde hay un cierto riesgo en Aznalcóllar con el agrio, en fin. Y en unos minutos. Y es verdad que con Teresa podemos hablar de muchísimas cosas. Yo es que me acuerdo mucho de nuestro querido Jorge Limón, que precisamente el otro día hablamos de caldos, hablamos de vino, hablamos, en fin, pero también mencionamos otra vez el tema de las aguas o del agua y nos decía él, no lo sé, Teresa, de que, entre comillas, casi es mejor beber agua del grifo ahora mismo, no lo sé, Teresa, que de agua embotellada. Sí, totalmente. Nos decía Jorge,
Sí, yo no soy experta en eso, pero sí, el agua del grifo tiene muy buena calidad porque, bueno, pasa por unos procesos, ¿no? El agua embotellada se supone que es de manantial y como los acuíferos en su gran mayoría están todos contaminados, pues es muy posible que ese agua esté contaminada, sobre todo por nitratos, que es la mayor contaminación que tienen los acuíferos, es por los nitratos de la agricultura. En fin, hay muchos temas en el agua, ¿no? Los microplásticos. Claro. Una botella de agua tiene no sé cuántos, 7.000, algo mil de microplásticos. No, aparte de todo lo que dice Teresa, no, la gente debería dejar de comprar agua embotellada. Punto. Vale. También por todo el plástico que genera luego. Sí. Claro. Pero esto es algo que es a nivel global, a menos que vengas de un país en donde la infraestructura no te permita tener agua buena saliendo del grifo, ¿no? Pero en España, en Estados Unidos, en Europa, en muchísimos sitios, el agua del grifo es mucho mejor que el agua embotellada. Seguro. Bueno, yo, una última cuestión, Teresa, políticamente correcta ahora mismo no lo sé, pero pregunto, creo que has mencionado el tema, ¿no? A esta hora y en este día la gente está muy harta de agua. Quiero decir, de agua de llover, de las borrascas, de las tormentas, de los accidentes. Hay una frase que a nivel de la calle, que ya todo esto que está cayendo, lo que está haciendo es muchísimo daño. Mucho daño a los cultivos, mucho daño por todas partes. Pero sí es verdad que a día de hoy tenemos que seguir manteniendo aquello que a pesar de que los embalses han subido, tal y cual, decir, Teresa, que hay que seguir mirando por el agua. Absolutamente. Los embalses que tenemos por aquí más cerca, como son pequeños, pues están llenos, pero hay otros muchos embalses que son más grandes y por lo tanto pues tan solo al 40 como mucho y vamos, sabemos que después de esto van a venir sequías, es que eso se sabe y por el clima, por la situación, nuestra situación geográfica, climatológica, siempre ha sido así, pero ahora es más. Así que todo el agua es bienvenida y la verdad es que nunca llueve a gusto de todo. Eso es un refrán que y en el sector agrario siempre hacemos bromas porque cuando llueve es muy típico de los agricultores decir, este agua hace más daño que otra cosa. Bueno, el agua es muy bienvenida y la verdad es que no está lloviendo en general bastante suave, un agua que empapa el suelo, que es estupenda. Hombre, tampoco hay que pasarse, pero vamos, este agua es muy bienvenida. Yo entiendo que nos hartamos, entre otras cosas, porque no estamos acostumbrados. Pensemos que hay países donde llueve todo el invierno y no ven el sol en 6 meses, así que no nos quejemos. Pero no, tiene que seguir lloviendo. Vamos, el agua, hay embalses llenos y tienen que desaguar, pero hay otros que necesitan todavía más agua. Si a alguien le interesa el tema embalses, hay una página web que se llama embalses.net y te puedes suscribir. Yo me suscribí hace bastantes meses, te mandan un mensaje cada semana y te dicen cuál es el nivel de los embalses, que me parece algo interesante, ¿no? El único que está al 100% ahora mismo es de la zona del Tinto, Odiel y Piedras. Los demás están... Y es curioso porque en el norte están menos llenos que en Andalucía, claro que ha estado lloviendo tanto. Sí, y en la parte oriental de Andalucía todavía les falta bastante. Está muy bien. Está lloviendo como aquí. Bueno, muy bien. Pues nos vamos marchando, Celeste. Nos vamos marchando. Os dejo con una cita, ¿no? Que sorprendentemente, me imagino, os va a sorprender, es sobre el agua. A ver, es del poeta y ensayista inglés W.H. Auden, y dice, miles de personas han sobrevivido sin amor, ninguna sin agua. Así ciertamente. Bueno, por si acaso no tenéis amor en vuestra vida, al menos todavía tenéis agua. Así que nada, para que estéis contentos. Vale, no, se me estaba ocurriendo una locura que no la digo. Para aquello del amor y el agua. Bueno, pues nada, como siempre, Celeste, un gustazo tenerte. Nos encontramos la próxima semana. Por favor, no compren nada que contenga plástico, ni verdura, ni fresa, ni nada. Nada. Y Teresa, pues un gusto, y a todos los invitados que trae Celeste, el compromiso de seguir hablando del tema.
Vale, estupendo, muy bien. Muchas gracias a Muchas vosotros. gracias. Muchas gracias, Teresa, y a ti, Antonio. Un beso. Adiós. A los dos. Hasta luego. Bueno, pues cerramos este capítulo aquí en la sintonía de Soluca Radio y enseguida hablamos con Laura Luna. Vamos a hablar de alertas y de todo esto.